El demonio del santuario, una aterradora historia basada en eventos reales. Corría el año de 1954. El joven Raúl Moreno se acababa de recibir como sacerdote y ahora, después de servir como capellán por un tiempo, había sido nombrado párroco en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Debemos tomar en cuenta que en aquel entonces ese lugar representaba la zona periférica de la ciudad. Detrás del templo había grandes solares y solía ser nido de algunos delincuentes y pandilleros. Quizá por eso escogieron al padre Raúl, pues era un joven alto e inusualmente fornido, ya que era apasionado del ejercicio. Pese a tener un imponente porte, el padre Raúl era un joven amable, tranquilo y en extremo ordenado y disciplinado. Él mismo se hacía cargo de todos los aspectos de la parroquia, pues aún no tenía ni sacristán ni acólitos, debido al poco tiempo que tenía sirviendo de párroco en el santuario. Cada mañana despertaba muy temprano, mucho antes de que amaneciera. Se preparaba y entraba al santuario a puerta cerrada, iluminado solo por un cirio. Realizaba la ofrenda eucarística para sí mismo, comulgaba, y después de esto salía y se iba a trote por la vía férrea de Aserraderos, hoy Boulevard Armando del Castillo, en dirección al Parque Guadiana, donde hacía su rutina de ejercicio y regresaba trotando. Por ser una zona un tanto peligrosa, siempre lo acompañaba un perro de raza Doberman que era su único compañero. En aquellos años, esta raza tenía una fama nefasta por haber sido usados durante la Segunda Guerra Mundial como perros de ataque, por lo cual la sola presencia del animal era un poderoso disuasivo para cualquier delincuente. Después del recorrido, llegaba justo a tiempo para repicar la primera llamada de misa de gallo. Se bañaba, tocaba la segunda llamada y alistaba todo lo necesario para la consagración. Daba la última llamada y exactamente a las 7:30 de la mañana iniciaba la ceremonia. Una madrugada como cualquier otra, entró al templo solo y en total oscuridad. Encendió el cirio y comenzó la ofrenda de la Eucaristía, y mientras recitaba en voz baja, casi murmurando, pudo escuchar un ligero sollozo. Quedó en silencio, agudizó el oído y, en efecto, se escuchaban unos sollozos ahogados. No había duda que alguien estaba llorando. Con su mano tapó la luz del cirio y trató de mirar entre las sombras. Enfocó su mirada lo más que pudo a las últimas filas y fue cuando pudo ver una silueta en una de las bancas. Parecía que había una persona ahí sentada, pero esto no podía ser posible. Él mismo cerraba las puertas y se aseguraba que no hubiera nadie, pues siempre existía el peligro que algún ladrón se escondiera con la intención de robar. Por eso el padre se aseguraba que estuviera bien cerrado y revisaba meticulosamente todos los posibles escondites. Además, ¿por qué estaría una persona ahí sentada sin poder contener el llanto? Esa cosa pudo ver al padre desde que entró. Lo escuchó rezar. Entonces, ¿por qué no le pidió ayuda? Todo esto era muy raro, pero el padre guardó la calma. Pensó en la posibilidad que los sonidos fueran provocados por cualquier otra cosa, pero no. Ese llanto ahogado definitivamente era de una persona. Trató de enfocar con sus ojos la silueta inmóvil para verificar que fuera alguien, pero la luz del cirio no era suficiente para hacerlo, pues estaba en una de las últimas filas, por lo que el padre Raúl avanzó unos pasos a su izquierda y encendió una de las luces. Giró su cabeza y sintió un escalofrío cuando pudo ver con claridad al visitante. Parecía ser una mujer que estaba sentada y no hacía movimiento alguno. Usaba un vestido bastante viejo, de largo y maltrecho cabello negro que le cubría el rostro, y al encender la luz, su llanto fue más claro. Pensando que podía ser una mujer en desgracia, le preguntó tratando de mantener la calma si estaba bien. La mujer guardó silencio por algunos segundos mientras escuchaba las palabras del sacerdote, para luego emitir un extraño y largo quejido que se convirtió en una risa burlona para después sollozar de nuevo. Ver la inusual escena y escuchar los extraños sonidos amplificados por el eco del templo resultaba verdaderamente escalofriante, pero aún así, el joven padre hizo un gran esfuerzo para mostrar serenidad. Bajó del altar,
Respiró hondo y preguntó de nuevo qué le pasaba. No obtuvo respuesta. La mujer quedó de nuevo en silencio mientras él hablaba. Después, sin decir nada, se puso de pie. Avanzó lentamente entre la fila de bancas, sin levantar la cabeza, emitiendo de nuevo esos horribles sonidos, entre risa demencial y aterradores gemidos que ahora se escuchaban más fuertes y casi balbuceaban palabras. Llegó al pasillo central. Se puso de frente y se quedó quieta. Estaba vestida de manera harapienta, con un tosco sayal de monje, negro y maltrecho, con jirones de otras ropas encima de él. En sus manos sujetaba una gruesa cuerda que apretaba con sus manos cada vez más fuerte. De pronto, empezó a avanzar lentamente por el pasillo central. Se acercaba, tambaleándose un poco al andar. Mientras esa cosa seguía avanzando, el padre supo que no era solo una pordiosera, pues levantó un poco la cabeza y pudo ver su espantoso rostro. Estaba completamente desfigurado, con la nariz destrozada, como si hubiera sido brutalmente golpeada y arañada con saña hasta casi desfigurarla. Pedazos de piel colgaban de sus mejillas. Sus ojos blancos y vacíos tenían una expresión de inmenso odio. El padre retrocedió espantado hasta el altar, pues se acercaba a él con mayor velocidad. Mientras extendía los brazos con la soga en sus manos, aquella cosa se acercaba violentamente. El padre, como pudo, tomó la custodia entre sus manos, la puso frente a él y con voz clara y fuerte dijo: «En el nombre de Dios, te ordeno que me digas quién eres». La mujer, que estaba solo a un par de metros de él, simplemente se esfumó. Desconcertado por este hecho y todavía asustado, encendió las demás luces. Con la custodia en las manos recorrió el templo, el cual estaba completamente vacío. Dejó la custodia en el altar y ahí se sostuvo unos minutos para recuperar la calma. Hizo un esfuerzo enorme para no desfallecer, pues la impresión había sido brutal. Esa mañana no salió. Fue hasta el día siguiente que el padre Raúl retomó su rutina. Pasaron varios días y el padre quedó muy intrigado por estos hechos. No dejaba de pensar en cómo había sido posible esa horripilante visión. Pasaron algunos días y no sucedió nada más, hasta que una mañana que regresaba de trotar acompañado de su perro, escuchó el repicar de las campanas. Pensando que algunos vagos habrían entrado al campanario, se hizo acompañar de su perro para investigar. Fue hacia la puerta trasera del templo. Vio la pequeña puerta que estaba bien cerrada, pero el sonido de la campana continuaba. Abrió la puerta y el perro se resistía a entrar. Comenzaron a subir la espiral de escaleras. El repique continuaba, pausado, como el llamado a las misas fúnebres. Mientras subían, el padre volteó hacia arriba y pudo ver que del badajo de la campana pendía una segunda cuerda que caía verticalmente, y al otro extremo se encontraba la mujer que había visto aquella noche. Estaba colgando de la cuerda, pues yacía ahorcada. Tenía una expresión inhumana en su rostro casi deformado, con la lengua vomitada de su boca casi hasta la base, mientras el peso del cuerpo hacía ese movimiento pendular que provocaba el repique pausado de la campana. El padre casi cae por la escalera debido a la terrible impresión. Salió como pudo, entró a la sacristía y respiró profundo. Ya más tranquilo, se tomó una copita de oporto y vio que su compañero estaba tembloroso y parecía enfermo. Así estuvo un par de días y finalmente el perro murió. El padre Raúl quedó muy resentido por los sucesos. Bajó mucho de peso y cambió su expresión, pues se miraba ausente y demacrado. Abandonó por meses su saludable rutina. Se hizo 1000 preguntas acerca de este espectro tan maligno, pues no imaginaba cómo era posible que ese horror sucediera en un templo. El padre Raúl Moreno se obsesionó con los temas sobrenaturales. Investigó todo lo que pudo y eventualmente se ordenó mayor, convirtiéndose en el primer exorcista de Durango. En cuanto al espectro, hay más testigos que pudieron ver ese horror. Un taxista contó que después de dejar unos pasajeros, llegó a la parte trasera del templo, que en ese entonces era muy oscura. Con la intención poco respetuosa se bajó para orinar, y de la puerta del campanario salió aquel espectro,
y de inmediato corrió hacia él. Lanzaba arañazos con sus manos queriéndolo atacar y emitiendo sonidos horribles como si estuviera gruñendo. Así como este ejemplo, hay demasiados testigos que aseguran haber visto al espectro, pero de entre todas, existe la versión que posiblemente le dio origen a esta alma en pena. Según se cuenta, fue una mujer muy bella, raptada por los soldados en el tiempo que el santuario de Guadalupe fue tomado como cuartel durante la Guerra Cristera. Los soldados la tomaron para saciarse con ella. Fue golpeada y abusada en repetidas ocasiones. Después de un tiempo perdió la cordura. Arrinconada y llorando, se rasgaba su rostro con sus uñas para desfigurarlo, ya que fue por su belleza que la raptaron. Así pasaron los días, hasta que en un descuido se escabulló al campanario y terminó con su vida. Tal vez esto podría explicar el por qué solamente atormentaba a los hombres. Acompañado por un demonio. Aterrador relato de un trailero. Soy camionero desde hace más de 20 años, oficio al que le tengo mucha pasión, misma que me fue heredada por mi abuelo paterno llamado Carlos, quien condujo su camión hasta el último día de su vida. Y aunque hoy cuento ya con 65 años de edad, me estremezco como un niño al recordar una espantosa historia que viví hace unos años. Mi nombre es Federico Garza Peña y soy del Estado de México. Esto que estoy a punto de compartirles aconteció allá por el año 2004. Era pasada la medianoche cuando mi jefe me llamó de urgencia desde la empresa donde trabajaba en ese entonces. El motivo de tan inesperada llamada se debía a que un compañero de trabajo había tenido un accidente doméstico, por lo que no podía realizar un viaje previsto para esa noche. Al principio me pareció un poco inoportuno, pero luego de unos instantes decidí aceptarlo. Le dije a mi jefe que no tenía problemas en hacerlo, ya que mi próximo viaje sería dentro de una semana aproximadamente. Una hora después, ya me encontraba en la empresa platicando con él, en tanto los encargados colocaban la carga a transportar en mi unidad. Por fortuna tampoco era mucha la carga, lo que me facilitaba el poder conducir a una mejor velocidad y por consiguiente el viaje no sería tan largo. Eran las 2 de la madrugada y estaba muy a gusto conduciendo por la carretera, tratando de disfrutar la noche que parecía perfecta. Hasta que de repente, y al estar ya en una ciudad próxima, las cosas en ese ameno ambiente empezaron a cambiar. Faltaban unos pocos kilómetros para llegar. Ya algunos colegas me habían contado muchas historias sobre eventos paranormales que sucedían en aquella zona. Pero como les dije anteriormente, como en mi caso nunca antes había visto nada que pudiera espantarme, no les daba importancia a las historias, pues para mí eran puros relatos de miedo para entretener. Es más, a esas clases de apariciones siempre las catalogué como productos de la imaginación o simplemente visiones a causa del cansancio. Pero esa noche, todo daría un gran giro a mi manera de ver las cosas. Cerca de esa ciudad hay un panteón demasiado antiguo, por donde pasé muchísimas veces e incluso a esas mismas horas. Recuerdo que unos metros antes de la entrada pude divisar que había alguien parado en ese sitio. A medida que me fui acercando, pude constatar que se trataba de una pequeña niña. Lo más llamativo fue que conforme me iba acercando, ella volteó para observarme y cuando crucé por su lado levantó su pequeña mano a modo de saludo, al cual yo respondí tocando la bocina. Les juro que en un momento dado pensé en detenerme. La niña era de unos 5 años de edad. Vestía de manera andrajosa, estaba despeinada y parecía que desde hace bastante tiempo no se bañaba. La logré ver con claridad cuando pasé justo por su lado, siendo algo más lo que atrajo mi atención. La niña presionaba una pequeña muñeca de juguete sobre su pecho, misma que combinaba con el color de su percudido vestidito. Recuerdo sus ojitos fijos en los míos, los cuales me siguieron en el breve lapso de tiempo en el que pasé por su lado. Luego de avanzar unos metros más adelante, recién entonces me detuve. Mi intención era bajarme para preguntarle si necesitaba algo, pero sobre todas las cosas quería cerciorarme de que en verdad no estuviera sola, lo que implicaría un alto riesgo para ella si eso fuera así. No obstante, no fue necesario hacer nada de lo que me propuse, pues al estar ya estacionado y antes de bajarme,
Asomé mi cabeza por la ventanilla de la puerta quedando anonadado, ya que ahora no había absolutamente nadie en ese lugar. Fue entonces cuando se me vino a la mente que tal vez eso era alguna emboscada por parte de algún grupo delictivo. A raíz de eso volví a posicionarme para salir de ahí, pero mientras me alejaba, volví a mirar por el espejo lateral, siendo de esa forma en la que ya directamente quedé pasmado, pues otra vez esa niña estaba ahí, mirándome del mismo modo desconcertante. No pasó mucho tiempo para que el fenómeno aterrador diera inicio. La temperatura del interior de la cabina comenzó a bajar bruscamente, algo ilógico, ya que solo había bajado el vidrio de la ventana para mirar por ese único momento. No había forma de que eso sucediera, y más teniendo en cuenta que el clima era totalmente lo contrario. El fenómeno duró hasta que llegué a la ciudad. Recién entonces el clima volvió a la normalidad. Cuando llegué a la fábrica de destino ya iba amaneciendo. Hice los trámites correspondientes y me senté a esperar a que vaciaran la carga. Entretanto, me puse a platicar con el encargado de turno y aproveché para contarle sobre la niña. Me contó que en ocasiones las personas solían caminar por el costado de la carretera con rumbo a sus hogares, eso debido a que hay casas en medio del monte durante el trayecto. Y aunque también le pareció extraño de que fuera una niña a la que vi a esas horas de la noche, coincidió conmigo al decirme que hice bien en no bajarme del camión, ya que la delincuencia era muy fuerte en esa zona. Cuando el proceso acabó y llegó el momento de regresar, al acercarme a la unidad, uno de los empleados que se ocupó de descargar la mercancía me miró sonriendo, para a continuación desearme un buen viaje de regreso. Media hora después ya estaba en la carretera, cuando recibí la llamada que me causó aquel terror que me congeló el alma. Se trataba del encargado que me llamaba al celular, aquel con el que estuve hablando minutos antes. Su pregunta fue una sola, la cual bastó para hacerme sentir un escalofrío intenso, pues al instante pude percibir de que se trataba de algo malo. Me preguntó cómo era la niña a la que vi durante el camino. Luego de describírsela, le pregunté a qué se debía esa pregunta. Casi tartamudeando, me respondió que al pasar por el panteón no me detuviera por nada en el mundo, ya que el empleado que me saludó deseándome buen viaje le acababa de contar que dentro de la cabina del camión había visto a una niña. Imaginó que se trataba de algún familiar mío, de mi hija más precisamente, y le hizo ese comentario al encargado, ya que le pareció inoportuno que yo la llevara conmigo. Pero él se dio cuenta al instante de que eso no era así, puesto que sabía que yo iba solo, y al recordar lo que le había contado sobre la aparición, no dudó en llamarme para hacerme esa advertencia. Ya se imaginan el horror que sentí. Los vellos de mi cuerpo se me erizaron, mis manos y piernas comenzaron a temblar. Más aún cuando agregó que la niña que el empleado vio sentada dentro de mi camión llevaba consigo una pequeña muñeca, la cual sostenía celosamente sobre su pecho. Justamente ya estaba próximo a pasar por el panteón, cuando de la nada, aquel mismo fenómeno del cambio de temperatura regresó, dándome a entender que tal vez no podría evitar sucumbir ante la presencia de ese ser. Y justo aquí empezó a suceder lo más aterrador de esta historia. Cada uno de mis sentidos estaban bloqueados y fue estando sumergido en ese torpe estado cuando de repente, sin nada que me lo anticipara, comencé a percibir la típica sensación de no estar solo. Era una presencia gélida y espeluznante, misma que me hundía más y más en ese hoyo profundo de pavor. Sentí clarito cuando algo tocó mi pierna. Fue como si algo me hubiera chocado, como si alguien me hubiera arrojado algo. Al bajar la mirada quedé estupefacto, pues aquella pequeña muñeca que reconocí al instante yacía bajo mis pies. Reaccioné tal cual lo hubiera hecho cualquiera que sufriera un terror así. Por instinto y dominado por el pánico, tan solo atiné a inclinarme para tomar la muñeca y alejarla de mí. Inútilmente la arrojé hacia el asiento del acompañante, y mientras empezaba a implorar a Dios en voz alta, un evento 1000 veces más aterrador se manifestó. Estando la temperatura tan baja, al tal punto de poder observar cómo mi aliento se enfriaba al salir de mi boca, un olor nauseabundo comenzó a inundar el interior. A su vez, aquella presencia que estaba sintiendo
por fin la localicé. Es decir, que ahora podía percibir desde qué parte provenía, y era desde mi lado, del asiento del acompañante. Así, y mientras continuaba en ese estado de terror, con mis manos temblorosas sujetando el volante, desvié por unos instantes la mirada del frente para enfocar mi atención en aquello que venía sentado a mi lado. Sí, así es. Ahí estaba sentada esa niña, quien permaneció prácticamente sin realizar movimiento alguno. Iba mirándome fijamente y sin pronunciar palabras. Sentía a la perfección ese mencionado frío que te congela por completo, ese del que todos hablan cuando sientes un miedo como nunca antes. No lo podía creer. Mi mente no podía asimilar por lo que estaba pasando, pero creo que las plegarias que había dirigido a Dios habían sido escuchadas. Debería haber perdido el control, lo que sin lugar a dudas me hubiera ocasionado un accidente donde perdería la vida. Sin embargo, eso no sucedió, pues literalmente regresé mis ojos hacia el frente y logré continuar conduciendo, a pesar de sentir que estaba fuera de la realidad. Al mismo tiempo podía darme cuenta de que la niña seguía mirándome. Tan solo dejó de hacerlo por un instante para tomar la muñeca que yo había arrojado y llevarla otra vez presionándola sobre su diminuto cuerpo. Un olor pestilente empezó a hacerse cada vez más profundo, tan así que pronto ya no soportaba las ganas de vomitar. No puedo describirles con palabras lo que fueron esos minutos en los que duró la manifestación. Lo único que puedo decirles es que es algo que no se lo deseo a nadie. Un terror tan fuerte que hasta el día de hoy prevalece tatuado en mi memoria, pero ese lúgubre escenario todavía no terminaba. De reojo logré notar que la niña empezó a sufrir modificaciones en su aspecto. Su pálida piel empezó a deshacerse, un líquido rojizo comenzó a salir de sus ojos e instantes después hizo lo propio en su boca. Sin lugar a dudas era líquido hemático, aunque este era de color oscuro y despedía un olor 1000 veces más asqueroso que el que ya venía soportando. Eso fue suficiente para mí y sentía que estaba a punto de perder el conocimiento. La mente se me puso en blanco y sentía que mi vista empezaba a fallarme. Pero como les digo, Dios tuvo misericordia de mí, pues justamente al pasar por el cementerio, el fenómeno poco a poco fue perdiendo fuerza. Lentamente el olor comenzó a disiparse. Conforme me alejaba más y más de ese maldito lugar, llegó un momento en el que la pestilencia desapareció por completo, y al mismo tiempo lo hizo aquella presión, hasta que finalmente la niña y su muñeca también desaparecieron. No obstante, y por alguna razón que todavía no logro comprender, al caer en cuenta de que ya iba solo nuevamente, algo me hizo mirar por el espejo lateral, siendo de esa manera que la volví a ver. Ahí estaba otra vez la niña, parada al costado de la carretera, tal como la había visto la primera vez. Estaba inmóvil, mirándome fijamente que me alejaba de ella, y para hacer esto más escalofriante, la vi levantando su pequeña manita como despidiéndose de mí. Continué con mi viaje a pesar de todo. Poco a poco comencé a recuperar todos mis sentidos. No sé cuántos kilómetros más habré conducido así, pero cuando se puede decir que ya había vuelto totalmente en mí, me detuve para descansar. Tardé mucho tiempo en hablar sobre esto con alguien más. Primeramente con mi familia, luego con mis amigos más cercanos y por último con mis compañeros de trabajo. Tengo la sensación que solo ellos me creyeron en su totalidad, e incluso uno de los colegas me aseguró haber visto también a esa niña en el mismo lugar. Pero él fue más astuto que yo, ya que en ningún momento se detuvo y la ignoró por completo. Tal vez mi error fue haberme detenido, ya que con eso le di toda mi atención, y como verán, ella no se conformó solo con eso, pues quería algo más. Al día de hoy, voy preparado para todo a cada parte que vaya, pues el interior de mi camión ahora va adornado con un rosario y una estampa religiosa, en quienes pongo mi confianza para que Dios me proteja y me cuide. El contenido de lo que están a punto de escuchar puede dañar la sensibilidad de cierto público, así que se recomienda entera discreción. Hola querida comunidad. Hace poco descubrí tu canal y me encanta la voz que tienes para narrar historias. Así que después de mucho pensar,
por fin decidí contar mi historia. Un evento que hasta la fecha sigue provocando muchos pensamientos negativos en mi mente. Te pido disculpas por no revelar mi nombre, pero es una historia tan íntima y delicada que no me gustaría dañar el orgullo de mi marido. Yo vivo en un municipio del estado de Puebla y desde que era pequeña siempre me llamó mucho la atención todo lo relacionado con lo paranormal. No había día que no escuchara o leyera historias de este tipo sin imaginar que un día yo misma experimentaría un evento similar. Recuerdo que tenía 3 años de casada y mi esposo estaba loco por mí. No había noche que no me demostrara su amor, pero después de un tiempo se volvió monótono y aburrido. Para hacer esto más desagradable, en su trabajo lo cambiaron al turno de la noche, de tal forma que me quedaba en completa soledad. No me da vergüenza admitir que al principio yo cubrí mis necesidades íntimas, pero después de un tiempo me aburrí, así que decidí refugiarme en la lectura. Comencé a leer muchos libros de trama erótica hasta que conocí un ejemplar llamado Demonios Medievales. El morbo sobre estos temas es algo que me hace devorar libros sobre ocultismo, temas sobrenaturales, fantasmas, posesiones y demás. Al comenzar a leer, me di cuenta de que no era el típico libro sobre apariciones o cosas similares. El capítulo que robó mi atención se llamaba Íncubos. Leí algunas páginas y no pude detener mi excitación. Mi entrepierna se humedeció sin que me diera cuenta, pues lo escrito en aquel libro era algo increíble. Relataba que en la Edad Media, en una comarca se suscitaban ataques sexuales a mujeres, pero no eran hombres los que lo hacían, sino demonios. Todos los relatos eran distintos, pero con algo en común. Las mujeres relataban cómo de pronto en la noche sentían como su ropa interior era hecha pedazos, o en el menor de los casos solo sentían cómo las movían hacia un lado, pero siempre era un amante helado. Jamás podían ver al que las utilizaba sexualmente. Solo atinaban a decir que sin duda tenían experiencias muy gratificantes, dependiendo en qué posición estuvieran dormidas. Por más que lo intentaban, no podían ver quién estaba con ellas durante la noche. Solo sentían unas manos frías separando sus piernas, para después sentir que algo enorme y helado entraba en ellas. Pero si estaban boca abajo, sentían unas manos frías tomándolas por las caderas para levantar un poco su retaguardia, de tal forma que el demonio hacía lo que quería con ellas. Quedé sorprendida. Mientras más leía, más interesante se ponía, pues había mujeres que decían enamorarse de esas criaturas. ¿Cómo enamorarte de algo que prácticamente te está violando a su antojo? Nunca debí preguntar eso. Apagué la lámpara de mi habitación. No niego que fue una lectura muy interesante y a la vez excitante. No tardé mucho en quedarme dormida, pero sobre lo que pasó esa misma noche, quiero creer que fue solo un sueño. Estaba acostada en mi cama. Como era verano, hacía mucho calor, de tal manera que usaba un camisón delgado muy pegadito. Para cobijarme solo tenía una sábana, pues me gustaba cómo se miraba mi figura en ella. Como lo mencioné hace un momento, mi esposo trabajaba de noche, así que me encontraba completamente sola. No recuerdo cuánto tiempo pasó después de quedarme dormida, pero me despertó una helada corriente de aire que entró en el cuarto. Digo que me despertó porque realmente abrí los ojos, pero no podía mover un solo dedo. De pronto, comencé a percibir un aroma demasiado asqueroso. Era una mezcla de azufre con heces humanas. Toda la recámara quedó impregnada con ese olor, para después sentir que alguien iba subiendo en mi cama. Sentía que algo se movía lentamente pasando sus brazos sobre mí, un brazo por cada lado como si estuviera gateando, al mismo tiempo que yo seguía sin poder moverme. Sentía demasiado frío y estaba muy nerviosa. De pronto, 2 manos con garras me tomaron por las muñecas. Todos mis esfuerzos eran inútiles. No podía gritar y tampoco moverme. Yo esperaba que se tratara de alguna persona, pero cuando miré el espejo que estaba frente a mi cama, me di cuenta que no había nadie encima de mí. Eso no tenía sentido,
Yo misma miraba mis ojos llenos de temor ante el evento que estaba sucediendo. Completamente confundida, comencé a sentir una respiración en mi nuca y de pronto quedé paralizada. Sentí que un cuerpo se acomodaba justo detrás de mí. La mano que tenía aprisionada una de mis muñecas comenzó a descender por un costado rozándome solo con la punta de los dedos. Era un contacto tan helado que me erizaba la piel. No se detuvo hasta llegar a mi entrepierna. Me levantó el camisón solo para hacer a un lado mi ropa interior, y en ese momento comenzó el acto. No estaba segura si era un sueño. Lo único que quería era que nunca terminara. Mis manos fueron de nuevo inmovilizadas por esa helada sensación. El sentir como algo tan helado entraba y salía sin titubear, sin perder el ritmo, era hasta ahora lo más delirante que jamás había sentido. Los movimientos empezaron a ser cada vez más fuertes y más intensos. Sentía como apretaba mis muñecas con más fuerza y yo seguía sin poder moverme. No podía ver quién era mi amante inesperado, pues estaba completamente a su merced. No podía y no quería detenerlo. Para no dar más detalles, solo menciono que simplemente fue algo increíble. Yo estaba confundida, pero al mismo tiempo emocionada. Necesitaba conocer la identidad del responsable, pero en ese momento se esfumó. A la mañana siguiente desperté completamente agotada y me di cuenta que no había sido un sueño, pues todo fue real. En mis manos tenía unas marcas y cuando revisé mi cuerpo, me di cuenta que tenía demasiados arañazos. No dejaba de pensar en lo que había ocurrido anoche, pero lamentablemente tenía que bañarme, porque mi esposo no tardaba en llegar. Después de unas horas y un poco más relajada, me encontraba desayunando con mi marido. Le quise contar lo que me había pasado, pero sinceramente me dio un poco de desconfianza. No sabía cómo lo iba a tomar, y más sabiendo que lo había disfrutado. Acorralada por la presión y la vergüenza, decidí guardar mi oscuro secreto, y si ustedes creen que aquí terminó todo, están demasiado equivocados. 4 noches después del evento, fui visitada por una presencia en mis sueños. Lo describo como una figura masculina, pero sin rostro ni masa corporal. No sé de qué manera explicarlo, pero yo sabía que se trataba de la persona que me había visitado. Inconscientemente y sin decir una sola palabra, le di mi consentimiento para que me siguiera visitando. Ahora, después de muchos años de nuestro primer encuentro, sigo recibiendo visitas frecuentes de mi amante inesperado. No todo es placer, pues debo pagar un ligero precio en comparación con lo que me hace sentir. A la mañana siguiente, después de cada visita, yo despierto sin una gota de energía. Necesito descansar un par de horas para iniciar con mis labores, pero es un precio que sin duda alguna seguiré pagando. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del relato. Te pido por favor que compartas mi contenido, eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Te mando un fuerte abrazo y te deseo dulces pesadillas.